Buenas tardes. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 19. La Biblia nos enseña que somos seres tripartitas, los cuales estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, dice la Escritura, nos enseña que es salvo, es justificado por la fe, por la gracia de Dios, a través del creer en la obra de Jesucristo. Dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces ahí nuestro espíritu es justificado. Nuestra alma, dice también la Escritura, es salva, ¿sí?, de los hábitos pecaminosos, de los hábitos o de la esclavitud del pecado. Y bueno, nuestro cuerpo será salvo de la presencia o de la condenación del pecado en la glorificación. Pero nuestra alma, que es donde se encuentran nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestros pensamientos, aquello que nos identifica, nos caracteriza y nos hace únicos, no solamente ante los demás, sino aún delante de Dios. En esta área o en esta parte de nuestro ser es precisamente donde todo lo que tiene que ver con la carne, el pecado, los demonios, Satanás, el mundo, todo aquello ejerce influencia. Y esta parte es precisamente la que Dios desea que cada uno de nosotros experimente. En esta área Dios desea que experimentemos libertad, la libertad de nuestra alma. Y vamos a ver lo que dice aquí el Salmo 19. Y dice el verso 7, la ley de Jehová es perfecta. Sí, la ley de Jehová es perfecta. Nuestra versión dice que convierte el alma. Sí, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Pero la palabra que utiliza aquí en el idioma original es una palabra interesante. ¿Por qué? Es una palabra hebrea que es shu'ub. S-H-U-W-B, B labial. Esta palabra tiene diferentes traducciones y una de ellas es convertir, otra es volver, ¿sí?, traer de regreso, hacer algo nuevo, actualizar, y una de las más utilizadas es restaurar, que es precisamente lo que el sentido aquí en este versículo. La Biblia textual dice así: la ley de Jehová es perfecta, restaura el alma. Y esta idea es precisamente la que Dios está buscando llevar a cabo en cada uno de nosotros. Restaurar, volver, tratar de convertir, de cambiar la realidad que vivimos cada uno de nosotros en nuestra alma. Nuestro espíritu ha sido regenerado. Dice la Escritura, somos nuevas criaturas. Después de haber escuchado el evangelio de salvación, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu y somos hechos nuevos. Pero nuestra alma, que es esa parte en donde están los sentimientos, las emociones, el intelecto, necesita ser restaurada, necesita ser cambiada, necesita experimentar una libertad que precisamente es la que Dios ha diseñado para esto. Y dice aquí el texto, ¿qué es lo que logra
precisamente restaurar el alma, volver el alma al propósito de Dios, al estándar de Dios, que es precisamente el que Él desde antes de que nos formara había diseñado. Y dice el texto que aquello que restaura, que convierte el alma, es la ley de Jehová. Cada uno de nosotros puede buscar de diferentes formas cambiar la realidad de su alma, de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus emociones, de la tristeza, del afán, la ansiedad, el pecado, cada una de esas cuestiones con las que batalla nuestra alma de distintas formas. Quizá a través de la disciplina, quizá a través de la psicología, del control mental, a través tal vez también de una circunstancia mística en donde buscar experiencias sobrenaturales nos puede llevar a pensar que de esa forma mi alma va a cambiar, va a ser transformada. La Biblia dice claramente que aquello que convierte el alma es la ley de Jehová. ¿Cómo puedo yo lograr que mi alma vuelva al estado original? Solamente a través de la ley de Jehová. Y en el asunto que nos ocupa en estos 2 días, que tiene que ver precisamente con todo esto, que es la idea de la guerra espiritual, de enfrentar lo que Satanás está haciendo en contra de nosotros, es algo que no podemos perder de vista. Porque podemos enfocarnos nosotros en una circunstancia en donde pensamos que hacerle frente a aquello que aflige nuestra alma, aquello que oprime nuestra alma, es simplemente enfrentarnos, enfrascarnos en una batalla espiritual en donde estamos contra el diablo y le decimos, nos dice, nos hace sentir, lo reprendemos, lo atamos y hacemos mil cosas. Y nos puede funcionar, pero eso convierte nuestra alma, restaura nuestra alma. Tal vez nos libera por un momento, tal vez nos hace sentir bien el día de hoy. Tal vez el día de hoy salimos en paz con nuestra alma, con nosotros mismos. Quizá por un momento somos libres de la aflicción, somos libres de una opresión, somos libres de algo, pero la pregunta es, ¿mi alma es restaurada? ¿Es hecha nueva? ¿Hay una renovación en mi alma? ¿Hay un cambio? ¿Hay algo que vuelve al estado original en mí, el cual Dios diseñó? Y la realidad es que muchas veces eso no sucede. Por eso es tan importante que si nosotros queremos lograr eso que Dios busca concedernos, que es la libertad de nuestra alma, debemos entender cómo podemos lograrla. Ahora, cuando dice aquí el texto que la ley de Jehová, y cuando nosotros escuchamos ese término ley, generalmente viene a nuestra mente una serie de ordenanzas, una serie de reglas, de estatutos, de decretos que tengo que cumplir. Y entonces eso como que ya de entrada nos causa un problema, una complicación en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza humana generalmente no le gustan las reglas. La naturaleza caída del hombre aborrece las reglas, aborrece los límites, está en contra de eso. A nuestros hijos desde pequeños le intentamos poner reglas, y si les decimos que algo no lo toquen, decirle a un niño, no toques eso, no hagas esto, es como invitarlo muchas veces a que lo haga. Ponen límites de velocidad en las carreteras, en las autopistas. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente? Si el límite dice 90 kilómetros por hora, pues a 100, 110. Por eso imagínense que dijera límite de velocidad 120.
pues vamos a 130, 140. La tendencia natural del hombre es a quebrantar las reglas, a no seguir reglas, a brincarse las reglas. En un matrimonio, cuando uno de los dos, cuando hay una disputa de poder, y si uno dice esto, el otro dice, pues aunque sé que es lo correcto, no lo voy a hacer por el simple hecho de que no me voy a dejar. No voy a permitir que me imponga, que me diga, que él decida o que ella decida o que ella tome las decisiones. Hay una naturaleza caída en nosotros que nos lleva a, cuando pensamos en la ley, en reglas, en límites, a pensar que es algo negativo, que es algo que no debemos de seguir, que no es bueno para nosotros. Y esto es contrario a lo que Dios piensa, a lo que enseña la palabra de Dios. Generalmente entendemos como ley algo, una restricción externa, una restricción de algo que no puedo hacer, una restricción de algo que no debo de hacer. Y, por ejemplo, vamos a poner un caso. Yo puedo tomar una decisión con respecto a ingerir bebidas alcohólicas. Y yo puedo decidir en mi libertad, en la libertad que tengo, tomar la cantidad de alcohol que yo quiera. Pero hay una ley en esta sociedad que dice que no lo puedo hacer en la vía pública y que si lo hago fuera de la vía pública, ¿sí? Cuando yo estoy en esta vía pública, debo tener un comportamiento adecuado, no debo de conducir vehículos, debo de seguir ciertas reglas. Mi libertad en el sentido externo, ¿sí?, es restringido. Pero yo puedo decir, como no me gusta que me pongan límites, me encierro en mi casa. Me encierro en mi casa, compro mi botella, tomo todo lo que yo quiera y nadie me va a decir cuánto ni cómo debo de hacer las cosas. Eso me hace libre, el abstenerme, el salir de las restricciones externas verdaderamente me hace libre. Puedo yo pensar que sí, pero yo ejerciendo esa libertad que tengo, esa libertad interna o no pública, no externa, me encierro en mi casa a tomar y tomo y tomo y tomo y tomo. ¿Verdaderamente voy a experimentar una libertad en mi vida? La realidad es que no. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar después de que yo lo haga constantemente? De que constantemente yo ejerza esa libertad de ingerir alcohol en cantidades excesivas. Voy a tener otro tipo de problemas. Voy a tener un problema con mi salud. Voy a tener un problema con mi paz interior. Voy a tener un problema con los que me rodean. Voy a tener un problema que va a ir desencadenando en más problemas y más dificultades. Y entonces esa libertad que yo estaba pensando que ejercía se convierte en un yugo, en una cadena que está aprisionando mi vida. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender. Las restricciones externas no es de lo que Dios está hablando. Cuando dice aquí el texto, la ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma, no está hablando de esas reglas externas. No está hablando de lo que no debes de hacer, de lo que sí debes de hacer. No está hablando de eso. Está hablando de principios que nosotros necesitamos buscar en una situación de relación con Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando yo simplemente cumplo con las reglas de una forma externa, sin pensar en las consecuencias internas, estoy en una situación riesgosa. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos libertad. ¿Ser libres de qué? De diferentes circunstancias que afligen nuestro corazón, que afligen nuestra alma. ¿Como cuáles? Como la tristeza, la depresión, algún tipo de pecado tal vez que pueda estar oprimiendo y que decimos nosotros no puedo con esto, que puede ser la inmoralidad, pornografía, que puede ser diferentes cosas, ¿sí? Adulterio, fornicación, mentiras, tantas cosas, la ira,
¿sí? De repente estamos bien, estamos en un estado de ánimo de tranquilidad, y alguna situación nos saca de nuestras casillas y nos airamos, y ya cuando nos airamos somos agresivos, somos ofensivos, herimos a las personas que nos aman, a las personas que están cercanas a nosotros, y nos damos cuenta que hay cosas en nuestra vida que nos están afligiendo, que afligen nuestra alma, nuestra vida, la vida de los demás, de las personas que nos rodean. ¿Cómo puedo yo ser libre y restaurar mi alma de esas situaciones? Y muchas veces digo, es que es el diablo, son los demonios los que están ahí. Y sabes, muchas veces sí. Sí hay opresión demoníaca en mi vida que puede estar influyendo, afectando, llevándome a ese tipo de circunstancias. Sí puede ser. En muchos de los casos hay situaciones de estas espirituales, externas, demonios que están afligiendo, que me están llevando. Pero ¿cómo puedo yo lograr que estas circunstancias puedan ser derrotadas, puedan ser echadas hacia atrás de mi vida? Vamos a ver qué dice Jesús. Marcos capítulo 7. Nos decía ayer David, un cristiano no puede ser poseído, puede ser influenciado, puede ser afectado por demonios, ¿cierto? Y cuando nosotros estamos en una circunstancia o nos sentimos oprimidos, ¿sí? Tal vez con sueños, pensamientos, impulsos en nuestra vida, que decimos, es que yo no quiero hacer esto, es que es algo demasiado fuerte en mi vida, y es el diablo que me está llevando, es un demonio que me está oprimiendo. Sí, puede ser eso, pero ¿cuál es la raíz o cuál es el origen de eso? El diablo, con sus demonios, pueden estar afectando y pueden estar impulsándonos a cumplir lo que nosotros sentimos, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros pensamos. Pero Jesús nos dice en dónde está la raíz del problema. Y la raíz del problema no está en la capacidad o el poder que tienen los demonios. Porque si nosotros simplemente pensamos en eso, ¿sí? Pues dice la Biblia que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quiénes son los demonios? Son ángeles creados, son súbditos, son entidades espirituales que sirven a propósitos divinos. Aún los demonios están sujetos a la soberanía de Dios. Pero Jesús les dice a aquellos que lo escuchaban, ¿dónde está la raíz del problema? En un momento ahí en el capítulo 7 de Marcos, los judíos le decían a Jesús, oye Jesús, tus discípulos no se lavan las manos cuando comen. Esto pues no es bueno. Estaban muy preocupados los judíos por la salud de los discípulos, que no les fuese a dar una gastroenteritis, que no fuesen a comerse entre lo que ingerían una bacteria, un bicho, una Escherichia coli o algo por el estilo. No les interesaba su salud, les interesaba algo externo, que ellos no estaban cumpliendo con un ritual de lavamiento de manos, ¿sí? Antes de comer. Y entonces Jesús les dice, verso 14, y llamando otra vez a la multitud les decía, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él y lo pueda contaminar. Fíjate, lo que está afuera no es el problema. El problema no es lo que está afuera, el problema no es la botella de alcohol, el problema no es la mujer, el problema no es el demonio, el problema no es el poder de Satanás. ¿Cuál es el problema? Dice, sino las cosas que salen del hombre. Estas son
las que contaminan al hombre. ¿Sí? Verso 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esto es importante. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros pensamos que todo el problema está afuera. Si el diablo dejara de molestarme, si las circunstancias de mi vida cambiaran, si yo tuviese otro trabajo, si yo tuviese otro empleo, si yo tuviese otra esposa, si yo tuviese otro tipo de padres, si yo tuviese, ¿sabes? El problema no está afuera. Lo que está contaminando tu vida, lo que está oprimiendo tu vida no es lo que está afuera, sino lo que está oprimiendo tu vida, contaminándola, llenándola de todas estas circunstancias que te afligen y que te oprimen. ¿Sabes dónde está? Dentro de ti, en tu interior. Por eso, entonces los demonios están aquí. No. Pueden estarte oprimiendo, pero ya escuchamos, un demonio no puede poseerte. ¿Quién posee tu vida? El Señor, el Espíritu Santo. Dios es el que es el dueño ahora de tu vida. ¿Quién está morando dentro de ti? El Espíritu Santo. Entonces, el problema no es eso, lo que está afuera. El problema es que en tu interior hay algo, ¿sí?, que se llama pecado. ¿Qué es lo que amenaza nuestra alma? ¿Los demonios? ¿Lo que nos rodea? No. Fíjate, los demonios son como las moscas, como las ratas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú estás cocinando o tienes basura? Esto atrae bichitos, moscas, ratas, animales indeseables. Tú puedes espantarlos las veces que quieras. Puedes espantar las moscas las veces que quieras. Tú tienes una bolsa de basura de un día atrás dentro de tu casa y ¿qué va a haber ahí? Mosquitos, moscas. Y puedes espantar los moscos y las moscas y sacarlas y hasta sacar la secadora, el ventilador, y puedes hacer mil cosas. Se van a ir por un momento, pero ¿qué va a pasar a los 5 minutos después? Van a regresar. Tú puedes matar a las ratas, puedes sacar ratas, puedes poner trampas, puedes poner lo que quieras, veneno, pero ¿qué es lo que sucede? Si tú no te deshaces de la basura, vas a seguir teniendo ratas. ¿Es difícil echar fuera demonios? No. Eso, dice el Señor, ni siquiera lo hace la persona. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se encarga. ¿Qué le decían a Jesús? Echa fuera los demonios por Belcebú. ¿Se acuerdan? Y dice, Belcebú, están blasfemando contra la obra del Espíritu Santo, contra lo que el Espíritu Santo hace. Jesús dijo, yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios. Echar fuera demonios no es difícil, no es complicado. Lo hace Dios, se hace en el nombre de Jesús y ellos reaccionan al nombre de Jesús y se van. Pero ese es el problema, no es emocionante, es divertido. ¿O no? Imagínate ver a un cuate saltando como lo veíamos antes y rompiendo las mamparas. Era emocionante, no lo pueden negar. Aterrador, pero emocionante. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? ¿Es difícil eso? No, lo hace Dios. Y los demonios, ¿qué dice la Escritura? Se sujetan, se someten. O sea, podríamos nosotros haber escogido tener un evento en donde nos juntamos, les decimos, concéntrense, ahorita van a sentir el poder. Y asusamos y reprendemos. ¿Y saben qué? Salen y vomitan y salen. Decía Norman Parry, salen por arriba y salen por otros lados. Pero ¿eso restaura tu alma?
Desafortunadamente, no permanentemente. Y la idea de Dios es que nuestras almas sean restauradas de una forma permanente. Entonces, dice el texto que acabamos de leer, ¿sí? El problema está en lo que hay dentro de ti, que es el pecado. ¿Es problema las moscas, los demonios, las ratas? No, ese no es el problema. El problema es que nuestras almas están enfermas por el pecado. Y mientras siga ese pecado ahí, es como el dulce que atrae a las moscas, el desperdicio que atrae a las ratas o a los bichos indeseables. Y si no lo quitamos, vamos a seguir siendo oprimidos por demonios. Y sabes, esa enfermedad que se llama pecado no es como las enfermedades, es parecida a las enfermedades físicas en cierto sentido. Tú, por ejemplo, sientes que te va a dar gripa. ¿Y qué es lo que haces? Gripa, déjame. ¿Le dices así? No, ¿qué es lo que haces? Te tomas un antihistamínico. Si ya tienes una infección, ¿qué es lo que haces? Te tomas un antibiótico o un antiviral en su caso, ¿sí? Lo atacas de la manera que sabes que va a funcionar. Y es lo mismo con esta enfermedad. Yo puedo pensar y decir, no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? Te concentras y dices, no quiero pecar, Señor, Señor, no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar. Y lo repites como un mantra. Y cuando tienes enfrente la tentación, pecas. ¿Por qué? Quizás es la realidad de muchos de nosotros. Pero ¿por qué sucede? ¿Por qué nuestra alma no puede ser libre? Si yo me esfuerzo, si yo hago, si yo le echo ganas, si yo trato. La pregunta es, ¿estás haciendo lo que debes? ¿Y qué es lo que debo hacer? Precisamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Proverbios 28:13. Y dice así: el que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Cuál es el problema de mi alma? ¿Son los demonios que me están oprimiendo? No. Eso es solamente un síntoma. Hay demonios oprimiendo tu vida, ¿sí? Te jalan los pies en la noche, se te sube el muerto. Sientes presencias, alguien arrastra cosas en tu casa o hace esto, o sientes una opresión en tu vida. ¿Son demonios? Sí, pueden ser demonios. Sí, definitivamente, son reales. Y a veces hasta los sientes como que vuelan ahí alrededor tuyo. Literalmente una ocasión nos pasó. Una ocasión que tuvimos un accidente en la carretera. Estábamos ahí. Estaba uno tirado en la carretera y resulta que ya estando ahí en el accidente, él tirado en la carretera con sangre por todos lados, gritaba y le pedía perdón a Dios por su pecado y literalmente se sentía como sopilotes los demonios ahí acechando y se siente... Es real, el mundo espiritual es real, pero el problema es eso, no. El problema es el pecado. El problema es el pecado. Y mira, y Dios nos dice, ok, ya sabes que el problema es el pecado. ¿Qué hay que hacer con el pecado? Leímos en el texto aquí que hay que confesar, hay que arrepentirse, hay que sacarlo a la luz. Pero muchas veces en este asunto, muchos de nosotros no somos capaces de reconocer nuestros pecados, de reconocer nuestros errores. Le llamamos de esa manera errores, debilidades, carácter. Pero no nos atrevemos a llamarle pecado. Hace algunos años en Estados Unidos hicieron una encuesta y la hicieron a personas cristianas.
Y esta encuesta le decían a las personas: enumera cuáles son tus peores pecados. Todo era anónimo, no ponías tu nombre, no ponías nada, todo era en línea. Y entonces resulta, ¿sabes cuál fue el número 1? Y unos dirán: no, pues viendo la condición actual de la humanidad, o simplemente echándole un ojo a mi casa, pues podría ser tal vez la inmoralidad, ¿no? O quizá la codicia y cosas así con las que muchos batallan o batallamos. Pero no, resulta que la número 1 era el afán o la preocupación. Y tú dices: ¿será? ¿Y cuál otra? Pues estar de ocioso. Cosas que sí son pecado, pero que seguramente no son el primer lugar. ¿Por qué razón? ¿Cuál fue la conclusión? La conclusión es que todos son una bola de mentirosos. Y nadie se atreve a decir la verdad en cuanto a su propio pecado. Y esa es la realidad de la mayoría de nosotros. Y esa es la realidad de la mayoría. No nos atrevemos a echar una miradita honesta y sincera a nuestra vida para darnos cuenta de nuestro pecado. Nos cuesta trabajo reconocer. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién podrá entender y comprender sus propios errores? Por eso es que el salmista dice: escudriñame, Jehová, y ve si hay camino de perversidad en mí, y dame la oportunidad de conducirme por un camino eterno. ¿Y yo qué tengo que hacer? Yo no puedo evaluar mi vida desde mi perspectiva, desde mi óptica. Tengo que hacerlo desde la óptica, desde la perspectiva de Dios. Y por eso tengo que ir a la palabra. Y es importante que yo haga esto. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor hay pecados en mi vida que son ocasionales, pero hay muchas veces otros que ya son un hábito. Y fíjate lo que dice la Biblia con aquellos que practican pecados. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8 lanza una advertencia seria en ese sentido. Y dice: el que practica el pecado, ¿qué? Es del diablo. ¿Estás buscando huir del diablo? Y practicando el pecado, dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Capítulo 5, verso 18. Ahí mismo en Primera de Juan. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica. Fíjate, no dice no peca. Dice no practica, no tiene como hábito el pecar, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Sí? Y el maligno, ¿qué dice? No le toca. Pero fíjate, y aquí es donde entra mi versión. No, bueno, no la mía, sino esta versión actual. Y dice en esta versión textual: sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca, pues el que fue engendrado por Dios lo guarda, y el maligno, dice, no lo agarra. No dice no lo toca, dice no lo tiene agarrado, no lo tiene preso, no lo tiene dominado, no lo tiene controlado. Esta es la realidad. Y esto es lo que el pecado hace. Nos entrega en manos de Satanás. Nos entrega en manos del diablo. Tú puedes ser liberado las veces que quieras. Puede alguien orar por ti, echarte fuera demonios y las veces que sean necesarias. ¿Sí? Pero si continúas con tu pecado, ¿sabes qué va a pasar? Nunca vas a ser libre. Nunca va a haber una libertad real, genuina, en medio de todo esto. Podemos superar temporalmente algún hábito, sí, tal vez, sí, te alivias un poco la presión, vas a la iglesia, cantas, escuchas una predicación, le echas a la charola, dices, bueno, ok, Señor,
haces mil cosas, le echas ganas, tienes fuerza de voluntad, pero normalmente no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque hay pecado. Cuando aquel paralítico fue sanado, aquel que bajaron por el techo, ¿se acuerdan? Jesús después se lo encontró en el templo, ahí en Juan 5:14. ¿Y sabes qué le dijo? Vamos a ver lo que le dijo. Juan 5:14 dice a Juan: dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, pero ¿qué? No peques más. ¿Para qué? Para que no te venga algo peor. O sea, el estar pecando, ¿qué es lo que hace? Empeora nuestra situación. Tú puedes ser liberado, tú puedes ser ministrado, alguien puede orar por ti, pero si sigues pecando, ¿sabes qué? No vas a mejorar. ¿Qué va a pasar? Vas a empeorar. Y esto es riesgoso y peligroso. Salmo 119, verso 41. Salmo 119, verso 41. Y dice así: y venga a mí, oh Jehová, tu misericordia, tu salvación, conforme a tu dicho. Y eso es todo lo que queremos nosotros, que su misericordia venga a nosotros, que de acuerdo a lo que Él dijo, suceda en nuestra vida, para dar respuesta al que me afrenta, a mis enemigos, porque en tu palabra he confiado. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque en tus juicios espero ansiosamente. Así guardaré tu ley continuamente, eternamente y para siempre. Y me encaminaré en lugar espacioso, porque he escudriñado tus preceptos. Delante de reyes hablaré de tus testimonios y no me avergonzaré. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Fíjate lo que dice aquí el texto. Dice en el verso verso 44: guardaré tu ley continuamente, eternamente y para siempre. ¿Sí? Cuando nosotros queremos vivir y disfrutar precisamente esa libertad, esa bendición de Dios sobre nuestra vida, es algo que podemos disfrutar. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Guardando continuamente la ley de Jehová. Si yo no permanezco en eso, no puedo lograr encontrar esa libertad. Fíjate, pensamos que lo que Dios dice en su palabra tiene un fin restrictivo, pero no es con fin restrictivo. Lo que Dios nos ha dicho es por nuestro bien y para nuestro bien. Éxodo 20, ¿cómo comienza diciendo? Éxodo 20, verso 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjate, les está diciendo: ustedes eran esclavos, eran siervos, servían a Egipto. Verso 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿En qué momento, sí, Dios introduce lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos? En la Biblia se nombran este decálogo como los 10 mandamientos. No, nosotros así los hemos nombrado, los hemos llamado. Y esto lo decimos que es la ley. Y sí, esta es la ley que sigue vigente para nosotros. Pero ¿cuál es el objetivo de esa ley? ¿Qué es lo primero que le recuerda Dios a Israel? Eras esclavo. Eras esclavo, yo te saqué para vivir de esta manera. Ahora, es tu decisión. ¿Cuándo obligó Dios a Israel a cumplir los 10 mandamientos o toda la ley? Nunca. Siempre le dijo: te conviene cumplir la ley. Isaías 1. Isaías capítulo 1.
Dice el verso 16: lavaos, purificaos y quitad de mi vista la maldad de vuestras obras. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer lo bueno, buscad la justicia, enderezar al opresor, defender el derecho del huérfano, abogad por la causa de la viuda. Y venid después y estaremos a cuenta, dice Jehová. Y aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si sois bien dispuestos y obedientes, comeréis de lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, la espada os devorará, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Está fácil. Dios te dice esto: yo te hice libre. ¿Para qué? Para vivir de una manera diferente, de una forma distinta. Tú decides cómo vives, oyes y obedeces, te dispones y haces las cosas que debes de hacer, te va a ir bien. Vas a comer de lo mejor de la tierra, del fruto de la tierra, te vas a deleitar en eso. No quieres, no hay problema. ¿Qué es lo que va a venir a tu vida? Opresión, espada, aflicción. ¿Qué es lo que libera mi alma de la aflicción? El obedecer. La obediencia libra mi alma de la aflicción, de toda esta circunstancia. Si yo no busco estas cosas, el diablo va a hacer de las suyas en mi vida. Vamos a Mateo, capítulo 12. Verso 43. Dice así: ahora bien, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Y entonces dice el verso 44, tiene una gran idea. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Cómo está eso? Llega a una casa, se sale de la casa, dice: no me va bien por acá, voy a regresar a mi casa. Y entonces la encuentra, dice, desocupada, la encuentra barrida y la encuentra adornada. Cualquiera de nosotros a simple vista diría: pues qué bonita casa, ¿no? Desocupada, vacía, para llenarla, barridita, limpiecita y además adornadita. Pues sí, bien. ¿Y por qué entonces se jala a otros? Porque la ve muy bonita, se jala a otros demonios para hacer peor el estado de aquella persona. No. Vamos a ver lo que dice literalmente aquí el texto. Cuando dice ahí en el verso 44 que el demonio encuentra la casa desocupada, no está diciendo que la encuentra disponible para ocuparse. Lo que está diciendo, aquí utiliza una palabra griega que es skolazo. S-C-H-O-L-A-Z-O. Skolazo o escholazo. Esta palabra literalmente significa sin trabajo, sin obras, ociosa. Fíjate, sin obras, sin hacer lo que debe de hacer. ¿Qué es estar ocioso? Estar sentado con un coco mirando el infinito. Eso es estar ocioso, eso puede ser estar ocioso. La palabra o la ociosidad es no solamente no estar haciendo algo, es no estar haciendo lo que debes de hacer cuando lo debes de hacer. David,
Cuando dice el texto, cuando los reyes salen a la tierra, a la guerra, ¿qué estaba haciendo él? Echando ojo. ¿Y qué pasó? Cayó en pecado. La lujuria lo poseyó, o lo influenció, lo afectó, como quieras. Y cayó, y no solamente eso desencadenó un asesinato, que fue lo que Dios le contabilizó para que él no construyera el templo. Y que hubiera guerra siempre sobre su vida, que hubiera opresión siempre sobre su vida. Eso, desocupada, sin obras, sin hacer lo que Dios quiere. ¿Qué dice Efesios 2? Efesios 2:8 nos dice, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ¿qué? Pues es un don de Dios. Verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué dice? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios te ha sacado de las tinieblas para anunciar sus virtudes, para andar en buenas obras. Pero cuando tú decides que lo que Dios quiere de tu vida, que lo que tienes que hacer no es lo que Dios quiere, sino lo que tú quieres, estás desocupado. Y eres un blanco perfecto para Satanás. Barrida. Saró. S-A-R-O. Saró. Literalmente es barrido, arrastrado. No es barrido, por eso se piensa que es agarrar la escobita y limpiar. No es limpio. Barrido es arrastrado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú tienes un tornillito y una tuerca y le das y le das y le das y le das y le sigues dando y no llega al tope? ¿Qué dices? Está barrido, arrastrado, no tiene un tope, no tiene un freno, no tiene un límite, no hay algo que lo detenga. Literal, esta palabra se utilizaba para definir un barco que no tenía ancla. Está barrido, está a la deriva, no tiene ancla. No tiene algún tope, no tiene algo que lo detenga, no tiene algo que lo soporte, no tiene algo que lo guíe, que lo establezca, que le dé firmeza, que le dé certeza en su vida. Vamos a ver qué dice Hebreos, capítulo 6. Verso 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más plenamente a los herederos de la promesa lo inmutable de su plan, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, fíjate, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. 19. La cual tenemos, ¿qué dice? Como segura y firme ancla, ¿de qué? Del alma, que penetra hasta el velo. Verso 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice el texto, la idea de Dios, sí, es que tengamos una seguridad, una certeza, que nuestra alma tenga certeza, tenga seguridad. El ancla de nuestra alma es la fe. La fe que descansa no en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y entonces, cuando la Biblia dice que la encuentra barrida, la encuentra sin fe, sin un ancla en su vida, sin algo que le dé dirección, certeza, sin algo que pueda estar poniendo límites. Y cuando dice fe, no solo se está refiriendo a lo que yo siento, a lo que yo creo. Cuando la Biblia habla de fe, habla de todo aquello que fue dicho, todo aquello que está establecido. Y es importante que yo tenga un ancla. ¿Cuál es el ancla de mi vida? Mi fe. Y mi fe, dice la Biblia, la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios.
¿sí? Ociosa, sin obras, sin estar haciendo, sin vivir en la palabra, sin fe. Y por último dice adornada. La palabra que utiliza aquí es la palabra griega cosmeo, que literalmente es ornamento, adorno, maquillaje. De ahí viene cosmético. ¿Y cuál es la idea del cosmético? Tapar. Tú ves a una hermanita sin cosmético y hay algunas que dices, santo Dios, ¿no? No es cierto, todas son lindas para Dios. No es cierto. Pero ¿cuál es la idea del cosmético? ¿Cuál es la idea de pues adornar, cubrir un poquito? Y dicen, aquí tengo una imperfección y Ángel Face hace de lo suyo, hace lo suyo. Sí, pero fíjate, el uso de esta palabra es, ¿sí?, cubrir algo, customizar algo con la idea, ¿sí?, de cambiar su apariencia o de ocultar la realidad de su apariencia. Qué grueso. Y sabes, esta palabra cosmeo, de ahí proviene de un vocablo que es cosmos. ¿Y sabes lo que significa cosmos? Mundo. Todo lo que representa esta tierra, el sistema que está gobernando este mundo. A todos los pueblos gentiles, la palabra cosmos tiene ese uso en la Biblia. Y cuando leemos que dice que la encuentra cosmeo, no creo que diga que la encuentra adornada con buenas obras, con pudor, modestia, sino más bien es una alusión a estar en las cosas del mundo e intentar guardar una apariencia, religiosidad. Sí, venimos muy lindos aquí, nos bañamos, nos rasuramos, agarramos la Biblia, hacemos muchas cosas. Y luego, y allá afuera, aquí hablamos muy bonito, sí, muy bonito. Y allá en casa, ¿qué? Si bien les va, les hablamos palabras decentes. Cosmeo. En las cosas del mundo. ¿Qué dice Santiago? Oh almas adúlteras, ¿que acaso no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Yo tengo que saber que quiero ser libre. Tengo que reconocer mi pecado, entender que el pecado es mi problema. Los demonios, sí, los demonios, mira, no te preocupes por ello. Tú sacas la basura y ¿qué va a pasar? Quitas la comida, quitas lo pegajoso, se van las moscas, se van las ratas, sucede en automático. Pero si no quitas el pecado, va a seguir tu alma enferma, ¿sí? Y puede salir un demonio, puede ser libre por un momento, pero después el que sale, ¿sabes qué? Anda por ahí paseando y dice, no me gustan estas casas. Y entonces decide regresar y no te encuentra ocioso, sin obras, te encuentra barrido, sin fe, sin estar en la palabra, te encuentra barrido, ¿sí? Te encuentra cosmeo, guardando apariencias en las cosas del mundo. ¿Sabes qué? Dice, vénganse mis cuates. Y entonces el estado de esta persona es peor que el primero. Debemos tener mucho cuidado con esto. Terminamos en Santiago 1. Dice el verso 19: sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo, porque él se mira y se va e inmediatamente se olvida de cómo es. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en sus acciones. Esto es lo que Dios quiere, que seamos bienaventurados en lo que hacemos, que gocemos de libertad. Y eso solo lo vamos a lograr librándonos del problema llamado pecado. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, en esta tarde agradecemos, Dios, que tu palabra nos dé luz y nos dé dirección. Que sea como esa antorcha que alumbra nuestro camino, que guía nuestros pasos. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, Dios le dijo: vas a entrar a una tierra en la que no has estado antes. No puedes tú saber a dónde ir ni cómo moverte. Necesitas una guía. Yo soy tu guía. En este mundo no podemos andar a nuestra idea, a nuestro pensamiento, a nuestra propia inteligencia, sabiduría o propia opinión. Necesitamos una guía. Nuestra guía es tu palabra. Y tu palabra dice que tu ley, que es perfecta, es la única que puede convertir, restaurar nuestra alma, librar nuestra alma, liberarla de toda opresión, de todo yugo, de toda cadena, de toda angustia, de todo dolor, tristeza, de todo pecado, Señor. Y hoy nosotros estamos en este lugar porque anhelamos libertad. Anhelamos esa libertad gloriosa que ofrece tu palabra, esa libertad que disfrutaron todos aquellos que escucharon tus palabras, Jesús. Aquellos que experimentaron esa libertad al escuchar el evangelio. Hoy estamos aquí y tu palabra nos dice, nos promete que seremos bienaventurados. Pero también, Señor, hoy entendemos que el problema no es el diablo, es un síntoma. El problema es nuestro pecado. Por eso hoy queremos reconocer, hoy queremos pedir, Dios, la ayuda de tu Espíritu Santo. Tú dijiste que Él sería el encargado de convencernos, sería el encargado de redarguirnos. Y hoy pedimos eso, que examines nuestro corazón, que examines nuestra vida, nuestra alma, y que puedas tú revelarnos de una manera clara nuestro pecado. Que podamos ser claros, Dios, el día de hoy. Que el día de hoy tu Espíritu hable a nuestro espíritu. Hay cosas de las que ya somos conscientes. Hay cosas de las que iremos siéndolo. Pero hoy, Dios, delante de ti queremos arrepentirnos. Queremos dejar a un lado este cáncer que destruye nuestra alma, que se llama pecado. Ahí en tu corazón, dile, si tú reconoces tu pecado, arrepiéntete. Dile al Señor: Padre, yo me arrepiento de mi pecado. Hoy lo confieso, hoy lo entiendo, hoy sé que es un cáncer destructivo. Hoy asumo mi responsabilidad y hoy me arrepiento de este pecado. Dile ahí, no necesitas gritarlo, no necesitas hacerlo audible. Basta con que tú lo reconozcas delante de Dios. Hoy me arrepiento de la mentira, del engaño, de la inmoralidad, de la fornicación, del adulterio. Hoy me arrepiento de esto, Dios. Del juicio, la crítica, el chisme, la murmuración. Todos son pecados. No hay grande, no hay pequeño. Todo es un cáncer destructivo que le da al diablo un arma, un asidero para oprimir, para corromper mi vida, para destruirla. Hoy le robo a Satanás su derecho legal de oprimirme, de tenerme agarrado, de dominarme, de dominar mis pensamientos, de dominar mi cuerpo, de aprovechar los impulsos naturales de mi carne. Hoy le quito ese derecho con mi arrepentimiento. Y hoy declaro, Dios, lo que tu palabra dice. A libertad nos has llamado.
Y esa libertad con la que nos has hecho libres a través de Jesucristo requiere un fruto. Y ese fruto se llama santificación. Hoy te decimos, Dios, que queremos ser santos, que queremos limpiarnos de toda maldad, de toda contaminación, de toda impureza, Señor. Y sabemos que haciendo esto, el diablo huirá de nosotros. Los demonios saldrán de nuestra vida, dejarán de oprimirnos, dejarán de tener ese derecho legal. Hoy nos arrepentimos. Hoy, Señor, pedimos perdón por estas cosas. Y te pedimos, Dios, que tu gracia, que esa gracia poderosa, que ese Espíritu Santo poderoso, Dios, restaure nuestra alma, trayendo paz, trayendo consuelo, fortaleza, sanidad, Señor, para beneficio de nosotros y para gloria de tu nombre. En esta tarde bendecimos tu nombre y confiamos, Dios, de que esa obra que ya comenzaste la terminarás, la completarás en Cristo Jesús. Amén. Mi ser y mi corazón. ¿Por qué no te pones de pie y le dices esto a Dios con todo tu corazón? Dile: hoy te rindo mi ser y mi corazón. Le te rindo mi ser. Hoy te rindo mi ser y mi corazón. Hoy te rindo mi ser y mi corazón. Dile: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Nada más dile: te rindo mi ser, te rindo mi ser. Hoy te rindo mi ser y mi corazón.